están ustedes? Es un placer nuevamente encontrarnos para poder avanzar en el estudio, la consideración, el aprendizaje de este modelo que denominamos 7SECOP, el modelo de gestión por competencias para un coach ontológico profesional. En esta oportunidad para trabajar en la sexta competencia denominada valoración y gestión corporal. La última competencia del tercer ámbito donde el coach ontológico profesional se desarrolla. Ese ámbito donde trabaja en la integración ontológica, trabaja en la coherencia personal del coachee y trabaja en la gestión del aprendizaje ontológico del coachee. Así que en esta competencia denominada valoración y gestión corporal, desearía comenzar con ustedes leyendo esta reflexión que dice: en este momento, en el lugar preciso en que usted se encuentra, hay una casa que lleva su nombre. Usted es su único propietario, pero hace mucho tiempo que ha perdido las llaves. Por eso permanece fuera y no conoce más que la fachada. No vive en ella. Esa casa, albergue de sus recuerdos más enterrados, más rechazados, es su cuerpo. Esta es una frase de esta autora, Berter Hatt, de el cuerpo tiene sus razones. Es importante poder avanzar en la consideración de esta competencia, toda vez que claramente de alguna manera, como lo dice aquí esta autora, Thérèse Bertherat, nosotros tenemos un descuido, una distancia, una manera de no estar presentes y conscientes, desde el ser conscientes de lo que significa el cuerpo como una morada. Y arriesgaría también a contribuir con una interpretación donde no solo el cuerpo es visto como el lugar de morada, como esa casa, sino también quisiera acercarles a ustedes una idea, un pensamiento metafórico, que el cuerpo es el vehículo que nos va llevando y nos va conduciendo. Por lo tanto, no solo empezar a considerar el cuidado de esta casa en la cual habitamos, sino también el cuidado de este vehículo que nos lleva. Por lo tanto, haber incorporado esta competencia, esta valoración y gestión corporal, creemos que es uno de los grandes avances en lo que es el coaching ontológico profesional. Respecto al dominio corporal, como dice esta placa, quisiera compartir con ustedes que nosotros distinguimos un físico, esto es una biología en lo que es el ámbito corporal. Distinguimos un estado o bienestar, un estado de bienestar o un estado de salud de esa biología, un estado de salud de ese cuerpo. Distinguimos también disposiciones corporales. Tenemos centramiento, tenemos apertura, flexibilidad, resolución, estabilidad, distintas maneras en que nosotros nos disponemos corporalmente. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de esto? De aquella disposición corporal con la cual la persona se relaciona con su cuerpo y con otra persona, con el entorno, con el ambiente. Yo puedo estar teniendo una conversación con una persona y dado mi disposición corporal puedo estar muy volcado hacia adelante y esto estará siendo interpretado desde esta idea de disposiciones corporales como una fuerte resolución hacia esa conversación. Y probablemente sea lo necesario, pero quizás, dado el compromiso, esta resolución no termine de ser funcional a lo que se está buscando. Y así con cada una de estas disposiciones corporales. Entonces distinguimos un físico con una biología y un estado de bienestar o salud de ese físico. Distinguimos disposiciones corporales, en este caso 5. Distinguimos un lenguaje corporal. Un lenguaje corporal que va a tener gestualidad, va a tener respiración, va a tener miradas, voz, distintos movimientos. En esta placa ustedes pueden ver algo que seguramente para la mayoría de ustedes va a ser conocido, que lo que tenemos acá son 4 imágenes de una persona o de varias personas con una disposición corporal, una ubicación corporal diferente. Y acá dice el cartel, el lenguaje corporal y su significado. Y acá queremos decir, ¿qué es esto, por ejemplo, de su significado? ¿Qué significa esto de su significado?
¿Acaso cada una de estas posiciones o disposiciones corporales tiene sin lugar a dudas siempre el mismo significado? Siempre que nosotros veamos a una persona tirada hacia atrás con los brazos en la nuca, como vemos en la segunda imagen arriba, ¿significará lo mismo? Cada vez que nosotros tenemos a una persona en la cuarta imagen de arriba tocándose la nuca con una mano, ¿tendrá el mismo significado? Cada vez que tenemos una persona, como estoy yo aquí ahora, con los brazos cerrados, ¿siempre tendrá el mismo significado? Bueno, creo que durante mucho tiempo nosotros hemos considerado que sí. Nos hemos relacionado con el cuerpo y distintos movimientos o disposiciones corporales, lo que hemos dado en llamar el lenguaje corporal, con significados directos, casi llegando a la instancia de tener una matriz donde cada vez que una persona se dispone corporalmente de una manera es porque está respondiendo a una causa. Ejemplo, una persona que está de brazos cerrados está en una actitud desafiante. Una persona que está, por ejemplo, tomándose la nuca con la mano izquierda como esta persona, está altamente preocupado. Y probablemente sea así, pero queremos dejar la instancia de consideración que probablemente no sea así. Nosotros podemos tener una persona con los brazos cruzados que está en una situación donde por alguna cuestión biológica, por alguna cuestión cervical o de columna, necesita descansar un poco y apoyar su cuerpo sobre sus brazos y sobre su abdomen, o la persona que está rascándose la nuca, no es que tenga una preocupación profunda, sino que está con algún tirón o con alguna molestia o alguna contractura. Claro, queremos dejar claro que puede ser que responda a algunos patrones comunes, pero en la relación del coach ontológico profesional, haciendo ejercicio de la sexta competencia, que es valoración y gestión corporal, nosotros queremos decir que para el coach ontológico profesional, en especial, las disposiciones y el lenguaje corporal son indicadores funcionales, nunca indicadores matriciales. No han sido pocas las veces donde he tenido la oportunidad de escuchar a algunas personas hacer rápida referencia que una disposición corporal, una forma de moverse, una forma de tomar el tono o el volumen de voz respondía a una causa ya preestablecida. Entonces, esta observancia de ver casi una respuesta automática es algo que a nosotros nos ha llamado la atención y queremos entonces poner en sobrerrelieve que no es el lugar donde nos paramos como coaches ontológicos profesionales. Puede ser que tenga alguna relación, pero también puede ser que tenga otra causa u otra relación. Y en ese caso, nos preguntamos como coaches ontológicos profesionales e invitamos a la consideración si son o no estos movimientos corporales, este tono de voz, este volumen, la manera de respirar, la manera de disponerse corporalmente, si son o no funcionales al compromiso y nunca si responden a una matriz. Podríamos decir que hay algunas culturas donde el volumen de voz es un volumen que se suele usar alto, y cualquiera de nosotros podríamos pensar que una persona que usa el volumen alto es porque tiene un rasgo de autoritarismo o es un rasgo de inseguridad. Y quisiera comentarles a ustedes que es probable que haya una vinculación entre ese volumen alto y lo que acabamos de decir. Pero también es posible que haya una cultura, una manera de comunicarse que no tenga que ver con esos elementos. Ahora bien, si nosotros tenemos una persona, por ejemplo, que haciendo uso del volumen, lo expresa, su voz se eleva y esto atenta contra la generación de confianza, de relación, de calidez y calidad en un determinado vínculo, probablemente podríamos estar conversando y trabajando con el coachee de que ese volumen de voz, si bien es cultural, aprendido, de alguna manera recibido, ya sea familiarmente, socialmente o institucionalmente, empezar a conversar con el coachee respecto a que ese indicador que estamos teniendo no está siendo funcional al compromiso de fortalecer ese vínculo relacional. Así que, queridos estudiantes, es muy importante que así como lo dijimos con los indicadores emocionales que no son matriciales, también comprendamos y podamos incorporar que los indicadores corporales no son
indicadores matriciales, sino que son indicadores funcionales. Y ya estamos listos entonces ahora, como bien lo muestra esta placa, para ir a la definición de la competencia número 6, valoración y gestión corporal, que dice, es la capacidad de facilitar en el coachee el reconocimiento de su cuerpo para que distinga y acceda a las disposiciones corporales funcionales con su compromiso, como bien lo venimos conversando. Es la capacidad, una vez más, aparece para el coach ontológico profesional como una capacidad de facilitar el reconocimiento del cuerpo en el coachee. Claro, nosotros como coaches ontológicos profesionales, primeramente hemos trabajado nuestra coherencia ontológica desde nuestra coherencia personal y por lo tanto para poder ser facilitadores en la toma de conciencia, de ser conscientes de este cuerpo, si está siendo esa casa, esa morada, ese vehículo, va a haber sido importante que nosotros tomemos un tiempo para poder trabajar con nuestra corporalidad, con esa maravillosa casa de nuestro ser y hacer humano, ese maravilloso vehículo que nos puede conducir y llevar, dado nuestros compromisos, a distintos espacios del escenario de la vida que estamos participando. Capacidad de facilitar en el coachee el reconocimiento de su cuerpo, para que distinga y acceda a las disposiciones corporales funcionales con su compromiso, como dice la definición. Habiendo considerado en detalle la definición, vamos a dar un paso más adelante para profundizar en esta definición alguna de sus partes. Como dice esta placa, distinguiendo la definición primera parte, habla de la capacidad de facilitar en el coachee el reconocimiento de su cuerpo. Hay un propósito aquí, recuperar lo sensorial observando lo que pasa en el presente. Esta cuestión somática, esta cuestión sensorial, esta cuestión de esta maravillosa combinación que es el cuerpo humano, que es la biología humana, totalmente indivisible, por supuesto, de las emociones, totalmente indivisible, por supuesto, del lenguaje. Estos tres dominios primarios que se funden en uno, haciendo algo holístico y dando entonces sentido a la coherencia personal. El propósito de esta competencia es recuperar la observación de lo que sucede en el presente con nuestra corporalidad. ¿Cuándo? En el aquí y en el ahora, en esta actualidad de nuestro devenir corporal, en el darse cuenta, en el poder ser conscientes, como lo veníamos diciendo. La diferencia entre la conciencia y el ser conscientes. Nosotros muchas veces tenemos conciencia, pero no necesariamente somos conscientes de algunos aspectos de nuestra vida. En esta placa ustedes podrán ver entonces el aquí y el ahora, la actualidad, en el darse cuenta, el ser conscientes, en el contacto con lo que distinguí y con la elección disponible, la responsabilidad. Hay un darse cuenta, un ser conscientes en el presente para poder relacionarme con eso, con aquello que estoy observando, que distingo y desde ahí poder elegir. No podemos cambiar lo que no podemos observar y mucho menos profundizar yendo en un camino de aprendizaje ontológico hacia una transformación elegida si no lo hacemos desde la responsabilidad. En su segunda parte, la distinción, la competencia en sus distinciones, dice capacidad para que distinga y acceda a las disposiciones corporales funcionales con su compromiso. El COP asiste al coachee para que se pueda distinguir, para que el coachee pueda distinguir su manera de estar siendo corporal. Una linda expresión, siendo corporal. Por supuesto que hay un siendo emocional, por supuesto que hay un siendo que deviene de los seres lingüísticos que somos, y acá aparece la idea de siendo corporal. El COP entonces, como dice aquí, asiste al coachee para que distinga su manera de estar siendo corporal e indaga para que pueda acceder a otras disposiciones corporales que le abran posibilidades dados su compromiso. El coach indagando para poder ser conscientes de su corporalidad más completa y más plena. Esto es, de su biología, de su cuerpo relacionado con su bienestar, con su salud, de su biología relacionada ahora
en cuanto a término de prestación, cuánto es capaz de prestar el cuerpo para los compromisos que tenemos. El coach indagando para ir siendo conscientes de cuáles son los distintos movimientos, el distinto lenguaje corporal que estamos expresando y las disposiciones corporales necesarias dado nuestro compromiso. Aquí hay una gráfica desde el humor muy interesante. Ven aquí que dice, esta es mi postura deprimida, le dice aparentemente un niño a una niña. Cuando estás deprimido, eso de la postura es muy importante. El tercer cuadro, lo peor que puedes hacer es erguirte y levantar la cabeza porque enseguida empiezas a sentirte mejor. Y finalmente, si quieres que te salga bien lo de estar deprimido, tienes que poner la cabeza así. Esto que en principio puede generar algún humor en la sala, como lo podemos compartir inclusive, es algo bastante llamativo, en algún aspecto hasta bastante preocupante, desde varios puntos de vista. Uno de ellos es poner la conversación de lo postural y la depresión en figuras de niños o de adolescentes. Claramente no aparecen como jóvenes aquí en esta figura y mucho menos como adultos. Bueno, esto no es algo casual, no es algo que esté aislado. No hace mucho tiempo, no hace muchos años que se empieza a escuchar una relación directa entre la infancia, los adolescentes, mejor dicho, o aún niños y los jóvenes respecto a la depresión. Ahora fíjense cómo se usa el lenguaje en relación a cómo disponerse corporalmente para que sea coherente entre esa disposición corporal y el ánimo o el estado de ánimo que estamos manifestando. Por supuesto que empieza a haber vínculos y áreas coherentes entre una cosa y la otra, pero nosotros somos coaches ontológicos profesionales y no porque veamos a una persona con la cabeza agacha vamos a estar vinculando ese indicador con esta matriz que dice que una persona cuando corporalmente está agachada es porque está deprimida. Nosotros estamos para preguntar, para escuchar desde el compromiso del coachee y para vincular la información, los indicadores, distintos estímulos que aparezcan en este campo, como lo hicimos con las emociones, frente a los compromisos del coachee. Si continuamos adelante con esta presentación, recordamos que es de público conocimiento que en el impacto total de un mensaje, como dice esta placa, la contribución de la parte verbal es mínima. Más del 90% es lenguaje no verbal. Bueno, este es un dato, es un número, pero detrás de este dato y de este número nuevamente hay un juicio. Por lo tanto, lo tomamos, nos sirve. Es importante que cuando uno dice algo, también hay una corporalidad y una emocionalidad que acompaña, que lo que se dice muchas veces puede estar minimizado o puede estar potenciado a partir de la emoción o la corporalidad. Es claro que juegan juntos como dominios, pero nosotros lo tomamos esto como un dato y desde ese lugar trabajamos con el coachee, poniendo por supuesto en valor la corporalidad. Y aquí aparece nuevamente la necesidad de enfatizar que hay distinciones del dominio primario de la corporalidad. Lo hemos dicho, lo hemos ido presentando en la competencia, pero lo reforzamos con esta placa al decir que los seres humanos tenemos ejes corporales. Los seres humanos tenemos respiración, gestualidad, mirada, tono muscular, voz en cuanto a tono y volumen, y tenemos movimiento. Todas estas cosas conforman el dominio de lo corporal. A continuación, nosotros vamos a hacer un especial énfasis en lo que son estas 5 disposiciones corporales. Disposiciones corporales que nuevamente hay que mirarlas a la luz del compromiso y si estas son o no funcionales para este compromiso. Antes de ir a esas disposiciones corporales, quiero enfatizar que nosotros no olvidamos estos aspectos que están en la placa. Por supuesto que una respiración acelerada o ahogada nos va a llamar la atención. Por supuesto que gestos nos van a llamar la atención. La manera en que una persona mira, cómo está su tono muscular, cómo está su biología completa, nos va a llamar muchísimo la atención que la persona, por ejemplo el coachee, quiera encarar ciertas metas o objetivos, pero
nosotros estemos pudiendo observar que su bienestar integral, su salud, algunos indicadores biocorporales pueden estar indicando que hay algo que hacer un alto ahí y conversar. Ni hablar la voz en su tono y volumen. Todas estas cosas nosotros estamos para prestar atención. Y desde la presencia y desde el prestar atención preguntamos, desde el compromiso del coachee y desde nuestro compromiso a asistir en servicio a esa persona. Respecto a las disposiciones corporales, nosotros tenemos 5 disposiciones corporales para considerar que ustedes después pueden profundizar en el libro. El centramiento hacia la derecha, como lo tienen ustedes en la pantalla, la resolución, en rojo hacia la izquierda la apertura en celeste, hacia arriba la flexibilidad y hacia abajo en un color más dorado la estabilidad. Cualquiera de nosotros podría decir que el centramiento o la estabilidad serían las disposiciones corporales ideales. Probablemente que sí. Y dejaríamos más de lado quizás la resolución o tanta apertura. Es importante ser flexible, pero no tanto. Bueno, de cada una de estas disposiciones corporales nosotros podíamos escribir algo respecto a que sí y a que no. Entonces, para salir de esa dialéctica que nos fragmenta, la propuesta es considerar cuál es la disposición corporal conveniente dado el compromiso del coachee. ¿Será el centramiento, como está en esta placa, donde uno está en su eje y está centrado? Sí, probablemente. ¿Quién no habla de estar centrado? O volver a su eje cuando nos salimos de él. ¿Será la apertura, como está esta placa, con los brazos abiertos para poder recibir? Probablemente esa disposición corporal será muy funcional a ciertos procesos, a ciertas relaciones, a ciertos momentos, a ciertas instancias y momentos del devenir del coachee. ¿Será la flexibilidad, como tenemos en esta placa, esta figura, y esto sí que lo es claramente la flexibilidad corporal? ¿Será la flexibilidad que tiene que ver con la posibilidad corporal de ir nosotros teniendo una cualidad adaptativa, siendo flexibles a lo que va sucediendo? ¿Será que siempre tenemos que ser así de flexibles? ¿Será la resolución, como está esta placa, para pasar de un lado al otro, estar resueltos, decididos a avanzar? ¿Siempre hay que estar resueltos, decididos y avanzar? ¿O serán algunos momentos que tenemos que estar más flexibles o más abiertos? ¿Será la resolución para cada momento de la vida? Si el coachee es un líder y ese líder, en cuanto a su disposición corporal, no puede avanzar en términos de resolución, probablemente surgirá de la conversación que su falta de resolución será un límite para su compromiso como líder. O finalmente, ¿será la estabilidad? ¿Es necesaria la estabilidad? Como tenemos esta placa de estas personas que están caminando, ¿es importante hacerlo con estabilidad? Claro que lo es, por supuesto que lo es. Pero todo el tiempo y en todas las situaciones la estabilidad es la disposición corporal por excelencia. Lo será el centramiento, la apertura, la resolución. ¿Cuál será la disposición corporal? Aquella que sea funcional con el compromiso del coachee. Tenemos aquí en esta placa nuevamente las 5 disposiciones corporales. Centramiento, resolución hacia la derecha, apertura hacia la izquierda, flexibilidad, estabilidad. Una cosa importante que podríamos decir es que el centramiento es el espacio donde quizás más tiempo es conveniente pasar. Y desde el centramiento movernos hacia la resolución, desplazarnos hacia la apertura, hacia la flexibilidad o a la estabilidad. Así que es importante tener quizás un punto de partida, pero que no sea ese punto de partida un punto de llegada. Los seres humanos en cuanto a emociones y corporalidad navegamos mares nuevos todos los días. Todos los días que amanecemos tenemos la posibilidad de poder vernos, ser conscientes, tomar mayor conciencia de nuestro emocionar y de nuestra corporalidad y ver cuál es la mejor disposición corporal y el mejor ambiente emocional para los compromisos que ese día estamos llevando adelante y declarando. Algunos comportamientos observables, 5, igual que las otras competencias. El primer comportamiento observable, esto es, recuerdo, en el coach ontológico profesional. Lo que observamos es el comportamiento observable que lo lleva a la aplicación
de la capacidad denominada valoración y gestión corporal, como cada una de las otras competencias. El primero, vemos a los coaches ontológicos profesionales reconociendo las manifestaciones corporales del coachee e indagando acerca de ellas. No es extraño para el coach ontológico profesional el tema de, por ejemplo, la respiración, la gestualidad. No pasa inadvertida una mirada, no pasa inadvertido una especie de biología visible general, que lo damos en llamar bienestar o salud, que la tenga o que carezca de ella. Entonces, el coach ontológico profesional es sensible a las distintas manifestaciones corporales. El segundo comportamiento observable, dice aquí, distingue en el coachee disposiciones corporales que pueden referir a su coherencia personal, lo que venimos hablando hasta ahora. Si las disposiciones corporales, si estas manifestaciones corporales están siendo coherentes con su coherencia personal, y si estas manifestaciones y disposiciones corporales que surgen de su coherencia personal son funcionales con su compromiso. Cada ser humano se compromete desde su coherencia personal. Desde su coherencia personal el coachee se compromete. Y después tendremos que empezar a trabajar si su trasfondo emocional, su perfil emocional, su devenir emocional y aún corporal son ahora funcionales y están al servicio de los compromisos declarados en su coherencia personal. O pueda suceder que un compromiso manifestado por el coachee desde su coherencia personal, pero que busca avanzar y caminar, después encuentra limitaciones y resistencia en su perfil emocional o en su devenir corporal. Entonces, nuevamente, el coach ontológico profesional comienza a prestar muchísima atención a cómo acompaña corporalmente este coachee los compromisos que declara. Observa su centramiento, su resolución en una determinada situación, si hay defecto o exceso, su apertura, su flexibilidad o, por el contrario, una posición más cerrada y conservadora, si está estable en la situación o ve que está en juego su sustentabilidad. Siempre desde la observación y la indagación, escuchando desde el compromiso del coachee. Tercer comportamiento observable, como dice esta placa, invita al coachee a observar y aceptar todo lo que tiene que ver con su cuerpo que venimos hablando e intervenir en él para habilitar acciones en función de su compromiso. Ustedes tienen a la derecha estas 5 disposiciones corporales, pero los invito a que incluyan también todas aquellas manifestaciones de indicadores biocorporales, indicadores que tienen que ver con su bienestar, con su salud, con su manera hasta de respirar, con su manera de poder estar siendo corporalmente. El cuarto comportamiento observable, dice aquí, facilita la exploración de las disposiciones corporales para que diseñe su nueva coherencia personal. Nos empezamos a preguntar, ¿cuál es la que necesitamos? ¿Qué tipo de biología en términos de cuidado de esta casa estamos necesitando? ¿Qué tipo de disposición corporal es la mejor para poder relacionarnos con esta conversación con su jefe? ¿Cuál es la mejor disposición corporal para tomar una decisión, por ejemplo, relacionada con su socio? ¿Cuál es la mejor disposición corporal? El trasfondo emocional, por supuesto, pero también la disposición corporal, esa manifestación corporal para poder hablar con sus hijos respecto a una decisión que se acaba de tomar. ¿Cuáles son aquellas manifestaciones corporales que el coachee empieza a ser consciente de que necesita trabajar? ¿En qué tono de voz generalmente dirías esto? Este es el tono de voz que usás culturalmente. ¿Cuál sería el tono de voz para esta conversación? Por supuesto, muchas veces se dice con un tono de humor, inclusive, que yo no soy responsable de la cara que tengo, pero sí de la cara que pongo. Y esto expresa muy bien la responsabilidad con el ámbito y el dominio primario del cuerpo. Por supuesto que no somos responsables de algunas cosas, pero sí totalmente de cómo nos relacionamos con ellas. El quinto comportamiento observable, ya acercándonos al final de esta hermosa sexta competencia. Dice aquí, promueve que el coachee amplíe su percepción corporal como modo de darle sustentabilidad al proceso de coaching ontológico. Siempre decimos que, a diferencia de otras asistencias de prácticas de asistencia a las personas,
el coaching ontológico requiere algunas cosas que son, digamos, no negociables. Todo es conversable, no todo es negociable. Y unas cosas que no es negociable en el coaching ontológico es el aporte del compromiso del coachee. No hay posibilidad de coaching ontológico si no hay compromiso del coachee. Capacidad de elegir, capacidad de hacerse cargo y pasar a la acción. Y comprometerse, queridos estudiantes, es una energía particular que el coachee necesita. Y para que esa energía se pueda aplicar, muchas veces tiene que ver con la energía que el cuerpo brinda. Muchas veces las personas no se pueden comprometer, no porque no quieran, sino porque no pueden. Y muchas veces no pueden porque su cuerpo no las acompaña. Por eso es tan importante esta sexta competencia del trabajo del coach con el coachee. Es nuestra responsabilidad, y le pido que lo vean desde un liderazgo en servicio, humano y sensible, asistir a las personas a tomar conciencia de su corporalidad, de su percepción corporal, para que entonces sea ese cuerpo facilitador de un proceso de aprendizaje ontológico que requiere compromiso. Aquí tenemos el resumen de los 5 comportamientos observables. Reconoce manifestaciones corporales. Yo entre paréntesis pongo salud, bienestar. No dejen de estar atentos a eso. Por supuesto, salvo que lo sean, algunos de los que están escuchando esto, viendo esto, no somos médicos. ¿Cómo no somos psicólogos? Somos coaches ontológicos profesionales, pero lo hacemos de una profunda sensibilidad y conocimiento conceptual, teórico y práctico de lo que el cuerpo significa para un proceso de aprendizaje ontológico. Reconoce las manifestaciones e indaga acerca de ellas. Trabaja, distingue disposiciones corporales que devienen de su coherencia personal, invita a aceptar e intervenir en estas disposiciones y manifestaciones corporales para que sean funcionales a su compromiso. 4. Facilita la exploración y el diseño de la corporalidad para su nueva coherencia personal. 5. Promueve y amplía la percepción de aspectos claves de su nueva corporalidad para el aprendizaje ontológico. Esta nueva coherencia personal, como dice el punto 4, que surge de su compromiso. Es el compromiso, el motor que va a dar fuerza a las acciones para el proceso de aprendizaje ontológico. Tenemos resultados esperables del coach ontológico profesional, que facilite los procesos, como dice acá, para que el coachee pueda darse cuenta de su corporalidad, aceptar su corporalidad, empezar a amigarnos con la corporalidad. Es nuestra casa, es nuestro vehículo, es nuestra responsabilidad cuidarlo, fortalecerlo y darle todo lo que necesita para que pueda acompañarnos en nuestro proceso de aprendizaje y de vivir y convivir con otro. Darse cuenta, aceptar, gestionar en sus zonas de incomodidad. Aporte al coachee, el coach ontológico profesional, posibilidades de acción observables y sostenidas en el tiempo. Es tiempo de trabajar con nuestra corporalidad para que sea sustentable nuestra corporalidad en función de nuestros compromisos. Los resultados que esperamos del coach ontológico profesional son que el coachee desarrolle una corporalidad funcional a los compromisos declarados por él mismo. Y desde la práctica profesional esperamos que haya una mayor concientización en la comunidad de coaches ontológicos profesionales en el dominio primario de la corporalidad. Nos hemos hecho cargo en la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional, los directores de escuelas, de distintas escuelas, los formadores, aquellos hombres y mujeres que venimos trabajando hace muchos años, que esta era una asignatura pendiente. Aún así, yo creo que hemos dado un paso enorme adelante, tal cual lo dice el nombre de la competencia, valoración y gestión corporal, y desde este paso enorme adelante nos queda todavía seguir profundizando, seguir siendo aquellos que contribuimos en la toma de conciencia, en el reconocimiento y en la gestión corporal desde todos los aspectos que hemos hablado, desde la biología, desde lo físico, desde el cuidado, desde las distintas manifestaciones y las disposiciones corporales. Concientización en la comunidad de coaches, promoción en las escuelas formadoras como está sucediendo y ampliación de la sustentabilidad de la profesión al incorporarla como competencia profesional. Así que a trabajar esta competencia, a interactuar en la sala, en los minigrupos, con la dupla, con sus entrenadores y siempre teniendo presente que quiénes somos y lo que hacemos, lo hacemos desde un profundo compromiso con el liderazgo en servicio que tiene alta sensibilidad por el fenómeno humano al tiempo que un gran compromiso para su desarrollo sustentable.
Muchas gracias.